En la historia del atletismo adaptado, la primera competición fue en Stoke Mandeville, Inglaterra, en 1952, como parte de la organización de las carreras de silla de ruedas para los veteranos que fueron mutilados después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo después de la Segunda Guerra Mundial? Porque desde ahí surgieron los deportes adaptados, ya que todos los soldados que fueron a esa guerra regresaban mutilados. Los Juegos Paralímpicos son un evento multideportivo donde se dan cita diferentes atletas de todas partes del mundo, con diferentes discapacidades, ya sean físicas, visuales o intelectuales. Los precursores de los Juegos Paralímpicos fue Sir Ludwig Guttmann y los Juegos de Stoke Mandeville en 1948, que se celebró en el Reino Unido. En el atletismo adaptado tenemos que desde Roma en 1960 fueron entregadas 2.860 medallas de oro, en la cual Estados Unidos se llevó la delantera con 375 medallas en total. ¿Sabes que los primeros Juegos Paralímpicos oficiales se dieron cita en Roma, Italia, en 1960, donde no solo participaron veteranos de guerra, sino que más de 400 atletas de 23 países diferentes se dieron cita? Desde 1960 aproximadamente, los Paralímpicos se realizan el mismo año que los Juegos Olímpicos, como también los Juegos Invernales o de invierno. La creación del voleibol sentado surgió en Países Bajos en la década de los 50. Posteriormente, este fue adaptado el 9 de febrero de 1895 por el estadounidense William George Morgan, el cual fue entrenador de la Asociación Cristiana de Jóvenes. El voleibol sentado para hombres hizo su debut en los Paralímpicos de 1980 en Anaheim, mientras que las mujeres lo hicieron en el año del 2004 en Atenas. Ambos hicieron su debut en el año del 2007 en los Parapanamericanos de Río. Las variantes del voleibol sentado son voleibol sentado para discapacitados físicos y voleibol sentado para discapacitados intelectuales. Los discapacitados físicos son aquellas personas con amputación o parálisis, mientras que los discapacitados intelectuales son aquellas personas que pueden jugar con silla de rueda. Ojo, en cierto punto las reglas son un tanto diferentes. ¿Y sabías que el país de Irán es el más ganador en el voleibol sentado en ambas ramas, ya que cuenta con más de 6 medallas de oro? Qué impresionante, ¿no? El deporte adaptado badminton. El deporte adaptado badminton se dio a conocer en 1993. Una de las características del deporte adaptado es que se juega en silla de ruedas. Una disciplina internacional que se practica desde más de 20 años. En el año 2020, Tokio hace su debut oficial como un deporte paralímpico. ¿Sabías que Daiki Kajiwara, de 19 años, se convirtió en la mayor sorpresa de los eventos de parabadminton al acabar con los sueños de medalla de oro paralímpica de la leyenda coreana Kim Jung-hoon? Soy el alumno Emilio Morales Díaz y hoy vamos a hablar del deporte adaptado gochas. El gochas es un deporte que se asemeja o se asimila a los bolos o al curling y pues tiene su origen en las bochas italianas, cuyos primeros vestigios fueron a partir del siglo II a.C. Su origen se sitúa en la Grecia clásica, aproximadamente en el siglo XVI, recuperado en los años 70 por los países nórdicos, esto para la adaptación de personas que tenían minusvalías. Y en el año 2000, la bocha se presenta en Colombia en el primer seminario internacional de deporte en parálisis cerebral. Es una compleja combinación de táctica y habilidad. Se practica de forma individual, por parejas o por equipos. Un dato curioso de este juego es que se juega con 3 pelotas de diferente color. Una, la blanca, que es el bochín, con esta se inicia todo el juego. La roja, que le da el privilegio de tener el primer lanzamiento a quien le toque pues dicho color. Y la azul.
Hola, buenas tardes. Lo vamos a hablar lo que es el deporte del goalball o el goalball, en donde nos dice que es un deporte creado en Europa en el año de 1946 por el austríaco Hans Lorentzon y el alemán Sepp Reiding. El goalball se trata de un deporte de equipo creado específicamente para personas ciegas o con baja visión. Por eso, a diferencia de otros, no es un deporte adaptado, sino es el único deporte paralímpico. En 1950 y 1960 el goalball ya era habitual la organización de torneos. Las mujeres empezaron a participar en esa competencia en el deporte en el año de 1984. El balón de goalball mide 24 centímetros de diámetro y pesa aproximadamente 1.250 kilogramos. Aparte de lo mencionado, la pelota contiene campanas para poder ser localizado. También, en 2021 se celebró 75 años de su invención. El primer campeonato mundial del goalball se celebró en Australia en 1978 y desde entonces se disputa cada 4 años. Buenos días, hoy vamos a hablar del fútbol adaptado para personas ciegas, que fue creado en Francia en el año 1987. Gracias al club Al Cecifoot Saint-Mandé. Su reconocimiento oficial como deporte paralímpico por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos data del año 1996. Se presentó por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 y desde entonces siempre ha estado presente en todos los Juegos. Esta modalidad está inspirada en el fútbol. Es una adaptación de fútbol 5. Lo practican personas videntes y no videntes. El público debe estar en silencio en todo momento, a excepción del gol, porque los jugadores se guían gracias al sonido. Estos son los elementos para el fútbol 5 adaptado: antifaces, parches, canilleras y espinilleras. Pelota sonora que puede ser de cuero. Es un poco más pequeña con relación a la que se utiliza para el futsal FIFA. Existen dos tipos de categorías: la B1 y la B2. La B1 son para personas ciegas y la B2 son para personas con discapacidad visual. Las personas ciegas pueden participar en los Juegos Paralímpicos, pero los discapacitados visuales no. Existen muchas variantes del fútbol adaptado. Una de ellas es el handball y fútbol en silla de ruedas eléctricas. También encontramos el fútbol para amputados. Hay muchas variantes, pero nos quedamos con estas. Dato interesante: ¿sabías que Puebla tiene el primer equipo femenil para discapacitados visuales? ¡Epa! Yo soy Ruli. Y yo soy Dani. Y los dejamos con el siguiente deporte adaptado. El día de hoy hablaremos de la historia del baloncesto en silla de ruedas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, Ludwig Guttmann creó el baloncesto en silla de ruedas en un hospital de rehabilitación en Inglaterra. El primer antecesor del básquetbol en silla de ruedas se llamó silla de netball. Las ramas del baloncesto en silla de ruedas es femenil, varonil y mixto. La silla de rueda netball se introdujo en los Juegos Paralímpicos en 1948. En 1952, un equipo de los Países Bajos fue invitado a competir con el equipo británico. ¿Sabías que el presidente del IPC protagonizó 5 Juegos Paralímpicos en el baloncesto en silla de ruedas? La natación paralímpica, o también conocida como natación adaptada, es un deporte en el cual los atletas participan con alguna discapacidad visual, intelectual o motriz. La primera vez que se llevó a cabo una competencia de natación adaptada fue en el año 1957 en los Juegos de Stock. 3 años después se integra a las Paralimpiadas, en el cual Italia obtiene un medallero de 11 en esta actividad llevada a cabo en Grecia.
Después de eso, en 1984, se integra el Nacional de Atletismo y se hace ahora regularmente cada 4 años hasta la actualidad, teniendo en cuenta a Estados Unidos con el medallero más alto, teniendo a su haber 204 medallas y 78 son de oro. Cabe recalcar que ahora ya no solo son personas amputadas las que participan, sino también débiles visuales, también con alguna parálisis cerebral o con un déficit motor. En la natación adaptada pueden ser individuales o en postas, esto quiere decir en equipos, separadas para hombres tanto para mujeres. Puede competir en 10 categorías según sea su grado de discapacidad. En la natación paralímpica se practica 4 estilos, que es libre, brazada, espalda y mariposa. Todas las carreras se disputan en piscina de 50 metros. Los deportistas pueden salir desde 3 posiciones, que es de pie sobre el banco, pueden salir sentados del banco o directamente dentro del agua. ¿Sabías que la natación fue uno de los primeros deportes que se practicaron en el pasado por las tribus? Esto se puede saber gracias a las pinturas que se encontraron y que se observaban personas haciendo gestos de natación.